Este episodio trata sobre matanzas y violencia masiva. Por ello, puede contener descripciones sensibles o perturbadoras que no son adecuadas para todos los oyentes. Queremos aclarar además que, aunque hemos investigado el tema con rigor, no somos historiadores profesionales. Es posible que cometamos errores y cuando los detectemos, escucharéis una voz en off corrigiéndolos para mantener la mayor precisión posible. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este recorrido. Hola, buenas, soy Ignacio Villacampa, vuestro presentador, y esto es un nuevo episodio de Amerta Podcast. Hoy, junto con los dos mamarrachos a los que llamo amigos, aquí estamos, a ver que se presenten aquí los mamarrachos. Bueno, yo soy Jaime Zurita Y yo soy Javier de Orbe. y Pues bueno, nada, hoy tenemos un tema muy interesante que es genocidios a lo largo del siglo XX. No vamos a hacer todos porque es imposible, pero hemos escogido unos cuantos más desconocidos, aunque alguno tiene cierta fama, pero que creemos que puede ser muy interesante dar a conocer y hablar sobre ellos. varias cosas antes de empezar. La primera, aunque algunos lo hayáis sugerido en los comentarios, no vamos a hablar de un famoso genocidio que ocurrió en Europa entre el 43 y el 45. No conozco ningún cuento, a mí los datos todos me están dando y poco más. Digo porque la gente aquí se anima y no. Aquí el señor Ligote no ha venido. Dicho esto, antes de empezar me gustaría dar las gracias a todos nuestros oyentes porque la verdad que no sé vosotros, pero yo al menos cuando hicimos el primer podcast no esperaba nada, esperaba míticos 4 visualizaciones, tus padres le daban like, fue casi por pena. Y hombre, tenemos como 130 seguidores en la cuenta de Instagram. Entre TikTok, YouTube e Instagram debemos sumar como 5.000 visualizaciones, a lo mejor un poco menos, 4.000. Es eso. Y tenemos como 150 escuchas en Spotify. Así que yo creo que el primero ha sido un éxito. Y esperemos esta altura, ¿no? Y que este segundo lo sea, porque recordando un viejo eslogan, esto es para vosotros, jugadores. Dicho todo esto, os dejo con don Jaime Zurita, que va a hablar de Armenia. Bueno, yo voy a hablar de el primer genocidio que ocurre en el siglo XX, que es el genocidio armenio. Eh, yo que es un pueblo milenario, tiene una lengua muy particular, se dice que es uno de los primeros pueblos que aparecen desde los proto-indoeuropeos, que es como el que se estima que es el pueblo originario del planeta, de la mayoría de la población mundial, y tiene un alfabeto con un distinto. Bueno, cada uno tiene, o sea, es un pueblo muy particular, muy interesante, pero bueno, resulta que por ejemplo, es el primer país que tomó el cristianismo como religión oficial sobre el año 300. Entonces, bueno, es un pueblo con muchísima historia, pero también es un pueblo que ha sido muy perseguido a lo largo de la historia, estando en el Cáucaso, que es una zona donde confluyen muchas culturas, muchas religiones, bueno, en general es una zona muy, muy heterogénea. Bueno, pues en el genocidio armenio tiene lugar en 1915, pero hay una serie de antecedentes, como por ejemplo en las matanzas del sultán Abdul-Hamid II, sultán del Imperio Otomano, que por ejemplo con un intento de homogeneizar la población, pues con la famosa directiva 86-82, todos los miembros del ejército otomano que no eran musulmanes, pues son desmovilizados y son llevados a otro tipo de labores. En vez de luchar en el frente, son llevados a pues, hacer básicamente trabajos forzados. Esto era un intento de la política otomana liderada por los musulmanes, ¿no? Por lo que actualmente son los turcos, de dar lugar a un control más férreo de su población. Hola, buenas, me presento, yo soy la voz en off y a partir de este momento voy a ser el que se va a encargar de corregir a nuestros inteligentes, apuestos y carismáticos interlocutores.
Aquí simplemente aprovechar para puntualizar que la Directiva 86-82 es posterior del 1915. Muchas gracias y os dejo con el guapo Jaime. Por ejemplo, también ocurre tras la serie de tras estas matanzas que ordena el sultán Abdulhamid II, que se estiman entre 200.000 y 300.000 muertes, que dan los jóvenes turcos, que es un partido político que había por aquel entonces, muy reformista y muy moderno para la época, logran echarlo del poder y ponen en su lugar a su hermano Mehmed V, quien es todavía más brutal y desarrolla más el genocidio armenio. Pues las primeras matanzas que tienen lugar durante este genocidio tienen lugar a partir del año 1895-1896. Que es, por ejemplo, pues cuando se arrasan pueblos enteros y se persigue mucho no solo a los armenios, sino también a otros pueblos como los asirios, que también son cristianos, o a los griegos. Bueno, el genocidio armenio empieza a tener más forma en 1915, a partir de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, tras varias acusaciones de que los miembros de que algunos armenios, que eran un pueblo que tenía una importante élite intelectual que ayudaba a los gobernantes del Imperio Otomano, pues se les acusaba de filtrar información a Rusia, quien era pertenecientes al bando rival en la guerra. Lo que impulsa que los jóvenes turcos, el partido político, y con la poca intervención del ejército otomano, pues acaben teniendo lugar varios genocidios que llegaron a la muerte de entre 1,5 millones, perdón, varios genocidios, no, varias matanzas, de entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Esto es un genocidio que hay ciertos países que lo niegan. El más importante que lo niega es Turquía, que actualmente no solo niega el hecho del genocidio, sino que a los jóvenes turcos los considera unos héroes de la patria. Y pues bueno, siempre es conocida la mala relación entre los turcos y todos sus vecinos, pues con Grecia, con Chipre, con Armenia, por ejemplo. Este es uno de los principales motivos. Y es que los pueblos que rodean a los turcos, pues hay algunos que son, por ejemplo, en el caso de Armenia, siguen a la Iglesia Apostólica Armenia, es una especie de iglesia ortodoxa. Luego tenemos a los griegos, que son de la Iglesia Ortodoxa griega, una de las iglesias autocéfalas, luego los chipriotas, que están divididos entre los turcochipriotas y los grecochipriotas, que la mayoría de la comunidad internacional reconoce únicamente al Estado de Chipre, pero los turcos reconocen al gobierno de Turquía del Norte, entonces reconocen dos gobiernos. Lo que ha llevado a muchas situaciones de grandes problemas y grandes conflictos no solo fuera del país, fuera de la nación turca, sino también dentro, ya que históricamente, pues como herederos del Imperio Otomano, han tenido mucha conexión con todo el Medio Oriente, todo el Cáucaso, y han estado muy cerca de Europa. Es famosa, por ejemplo, la historia de Viena, el asalto a Viena, que lograron defenderse por la intervención de los exalados polacos, o la batalla de Lepanto, donde liderados por Juan de Austria fueron la armada liderada por Juan de Austria, la armada católica consigue derrotarles, pero históricamente es un país con mucho poder y que al ser una nación tan heterogénea, pues ha tenido varios conflictos internos. Este es el más destacado, también es muy reciente, y aún como lo han reconocido varios países, por ejemplo España, algunas partes de España, no sé si el gobierno español lo reconoció, Ciudad del Vaticano, Uruguay fue el primer país en reconocerlo, y pues bueno, todavía existe mucha negación de este genocidio. Por ejemplo, un grupo muy famoso que tiene raíces armenias y hace muchos esfuerzos en mantener la memoria es el grupo System of a Down,
que está compuesto por miembros que son de orígenes armenios y que quieren recordar muy profundamente esta memoria porque es un caso que les toca muy de cerca y es ciertamente polémico en algunos sitios, aunque existe un consenso internacional en que efectivamente tuvo lugar. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, a ver, es una pregunta que va dirigida un poco más a cómo el genocidio fue desarrollado. Y ¿tú crees que el genocidio tuvo más, o sea, es decir, tú crees que el genocidio fue más causado por razones religiosas que por razones étnicas? Es decir, ¿tú crees que fue por culpa de que el pueblo armenio era un pueblo sería un pueblo cristiano y Turquía es un país abiertamente musulmán? Bueno, a ver, esto pues, es uno de los principales puntos, pero también era un intento de los turcos de homogeneizar la población del país. Es decir, que en general todo lo que no fuese turco debía ser separado, exterminado, eliminado de Turquía. Entonces, pues se forzó, como los armenios es un pueblo con tantísimas historias, se remontan hasta casi el 4000 a.C., no es fácil echarles de ahí porque dicen, ¿a dónde nos vamos? Claro. Pero, claro, al final, pues no es una cosa fácil. Bueno. Pues bueno, yo por mi parte, es que no conocía... No, espera, tengo que poner el general, que no me estáis viendo. Perdón. Yo es que sobre el genocidio armenio conocía poco y mi pregunta va más encaminada a si ha existido, si ha existido alguna reacción por parte de la comunidad internacional. O sea, en aquella época no era la comunidad internacional, pero ¿me entiendes? Bueno, pues los rusos estuvieron muy a favor de los armenios, ¿no? Para empezar, porque se les acusaba de haber colaborado y como estaban en mitad de la guerra, pues las potencias aliadas estuvieron claramente en contra de todo esto que hacía Turquía, también por una similitud no tanto cultural, porque culturalmente son distintas, pero sí unidos por un contexto religioso del cristianismo, pues también que tenían con los rusos. Pero esto es una cosa complicada porque no consiguieron intervenir y al final, pues bueno, cuando pudieron pararlo era en 1917, ya casi 18, con la firma del Tratado de Versalles y la paz. Bueno, la firma del Tratado de Versalles en 1919, pero con la firma del armisticio. Al final, los armenios estuvieron muy abandonados por la comunidad internacional, también porque no se podía intervenir mucho. Es como si dijésemos un pueblo de Rusia que tampoco tienen la capacidad de comunicarse, no de comunicarse, pero de transmitir la información de lo que está sucediendo al resto del mundo. No es una situación fácil de conocer. Pues no, muy interesante. Yo creo que tiene algo que decir, algo que comentar. Sí, creo que podemos pasar. Una pregunta es que... sí, perdón. Bueno, sí, la pregunta que es, ¿tú crees que el genocidio fue la principal causa de la extinción del Imperio Otomano y la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial? En absoluto, en absoluto. Turquía había llevado varios años de decadencia, de problemas tanto económicos como en general sociales. Y bueno, ¿esto podría haber ayudado? Por supuesto que ayudó, pero no era el único territorio que se separó, Armenia. También es verdad que gran parte de la culpa de la disolución del Imperio Otomano fue el interés de las potencias europeas de repartirse sus territorios, es decir, pues lo que actualmente es Israel y Palestina, lo que es Egipto, lo que es Libia, lo que es Siria. Al final son zonas no solo ricas en recursos naturales, sino también que son sitios de paso estratégicos, ¿no? Pues, por ejemplo, Siria es un punto clave para la ruta de la seda. Entonces, claro, siempre es un lugar que es mejor tener de tu lado que no tener. Entonces, al ser un enemigo, en las condiciones tan duras que tenía el Tratado de Versalles, pues era un punto más. Yo creo que podemos pasar al siguiente punto, ¿no? Sí, perfecto. Frente a la falta de quejas del público, pues bueno, saltamos
Bueno, primero, muy interesante lo que ha contado Jaime, pero bueno, yo voy a saltar 15 años más y nos vamos a la Ucrania presoviética, primero y luego ya soviética, o sea, pues pasamos de Primera a Segunda Guerra Mundial. Tratando de volvernos a poner en contexto, espérate, que tomo alguna nota para tenerlas cerca. Vale, lo primero que tenemos que entender es cuál es el contexto. Voy a hablar del Holodomor. Es complicado así decir si fue una matanza, una masacre, una hambruna, una de las cosas que ahora hablaremos, porque no existían armas de por medio, fue una cosa legal, ¿no? Me gusta mucho la frase que he escuchado el otro día investigando sobre el tema, que era que el Holodomor fue una matanza sin balas. Bueno, entonces primero tenemos que entender Ucrania. Es importante entender que aunque a día de hoy veamos, y en la actual guerra de Ucrania, podemos ver cómo Ucrania lucha por ser independiente, a lo largo de la historia los territorios que conforman Ucrania nunca han sido independientes. Primero, alrededor del siglo X, formaron parte del reino de Jazaria, muy famoso e importante reino judío del que podríamos hablar, la verdad, porque tiene una historia poco conocida y muy interesante. Después, en el siglo XIV, fueron invadidos por el Gran Ducado de Lituania, después Polonia-Lituania, y luego cuando Polonia-Lituania se rompió, un trozo se lo quedó Polonia, otro se lo quedó el Imperio Ruso, luego el Imperio Otomano se llevó también un trozo de lo que era el territorio de Ucrania, la zona de Galicia. Entonces, bueno, siempre ha sido un territorio dividido, pero ¿por qué? Porque es un territorio muy importante a nivel estratégico. Aparte de las ahora famosas tierras raras, Ucrania es un gran almacén de tierras negras, lo cual lo hacen un territorio muy fértil, y gracias a los puertos de la península de Crimea tiene un muy fácil acceso con el Mar Negro, por lo que a lo largo de toda la historia ha sido el granero de Europa y especialmente uno de los grandes negocios del Imperio Otomano, que controlaba en aquel momento el estrecho de Constantinopla, que tiene otro nombre del que ahora no me viene, pero bueno, no es especialmente importante. Luego tenemos ¿Dardanelos? No, creo que Dardanelos es el otro, es el del Mar Muerto. Bueno, da igual. Todos sabemos de qué pueblo estoy hablando. Bueno, vamos a hablar de nuestro otro actor. Nuestro otro actor es la Unión Soviética. Varias cosas que decir. Creo que la historia ya nos la conocemos, ¿no? Teníamos a los zares rusos, la hambruna, llegan las ideas socialistas, los bolcheviques, los alemanes pagan un tren a Lenin para que regrese a Rusia, y en 1917 comienza la revolución bolchevique. Pero realmente nuestra historia avanza 5 años, porque no es hasta 1922 que se consolida lo que luego sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Vale. Es importante entender este año porque aunque ya desde el 17 Lenin había sido el gran líder de los bolcheviques, al año siguiente, en el 23, Lenin va a morir, por lo que se va a quedar la tarea de construir un Estado soviético a su sucesor, Joseph Stalin, el cual, en vez de seguir las ideas de construir un régimen socialista basado en grandes consensos, en consejos y en burocracia, trata de crear un régimen muy personalista. Y para ello, lo primero que, como hablábamos antes de Armenia, ¿no? Lo primero que trata de hacer es que trata de aplastar todo tipo de diferencia que hubiera entre los pueblos, con ese objetivo y esa venta al público de sumo de que se iba a construir el gran Estado soviético, que se iba a demostrar la proeza del comunismo, ¿no? Entonces, con eso llegamos a 1932. Dentro de sus planes quinquenales, Stalin propone la famosa colectivización agraria a través de los famosos kolkhots, una especie como de granjas colectivas. ¿Qué pasa? Que esto que se había vendido en principio como un sacrificio en pos de la industrialización del país, bueno, de la Unión Federal, porque realmente muchas veces se confunde, pero realmente, por ejemplo, la República Socialista Ucraniana era distinta a la República Socialista Rusa. Pero bueno, eso no es muy importante. Bueno, eso, que aunque a nivel propagandístico se va a vender como un sacrificio, vamos a ver, nos gustaría demostrar es que realmente es más un instrumento político contra las diferencias del campesinado ucraniano, que acostumbrado a estar subyugado a regímenes extranjeros, habían creado una identidad nacional propia muy ligada a su tierra como fuente de su valor, ¿no? Por ejemplo, igual que a día de hoy podemos ver, por ejemplo, a las etnias romanís que llevan mucho oro y no sé qué, por eso de que si tienen que escapar o tienen que moverse, lo llevan con ellos, pues para los ucranianos, al haber cambiado tanto de gobierno, su única validez de valor era su tierra, aquello que poseían y llevaban poseyendo cientos de años, aun con los cambios de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando se trata de eliminar esta pertenencia a la tierra a los famosos, los que llamaron los kulaks, ¿no? Los campesinos, realmente no muchas veces grandes tenedores, bueno, los tenedores de tierras ucranianos,
empezó el problema. ¿Vale? Lo primero, por lo que es importante entender que esto no fue simplemente un intento de colectivización, es que en 1932 se establecen 350 millones de pots. Pots es la unidad de peso de la Rusia soviética. Equivale más o menos como a unos casi 4 kilos y entre los 350 millones equivalen como a unas 4 toneladas. Pues soy yo de nuevo. Y a ver, vamos a aprovechar la barbaridad que acaba de decir Ignacio para hacer unos cálculos rápidos. Lo primero es que, aunque sea un poco estúpido, 350 millones de pots no son 4 toneladas, sino de hecho 4,5 millones de toneladas. Además, que el muy tonto ha dicho que Lenin moría en el 1923 y aunque su enfermedad es en 1923, realmente fallece en 1924. Y por último, que también muy tonto, aunque no lo hayáis escuchado aún, va a decir no sé qué de Khrushchev y es de Khrushchev. Pues nada, vamos a ver si estos tontos no se equivocan de nuevo. Hasta ahora. Es mucho, es poco. No es realmente tanto. Por ejemplo, en aquel momento Ucrania producía alrededor llegaba a 6-7 toneladas, pero era mucho, porque recordemos que esta tasa no es de recolección, era de entrega. O sea, los ucranianos, si querían alimentar, tenían que no solo recoger estos 350 millones, sino incluso 400 o incluso 500 millones, ¿no? Entonces, ¿qué llevó esto rápidamente? Pues a una gran hambruna. Y frente a esta hambruna, el régimen de Stalin, que recordemos que no buscaba realmente el impulso económico de la venta de este grano al extranjero, sino simplemente aplastar a la disidencia ucraniana, desarrolló el 7 de agosto de 1932 la famosa ley de las 5 espigas, por parte del Consejo Central del Partido dirigido por Stalin y por su mano derecha Molotov, en el cual se castigaba el robo de comida desechada con entre 10 años de cárcel y la pena de muerte. Como vemos, un rango sencillo, 10 años de cárcel, el asesinato, poca diferencia hay. Entonces, con esto, evidentemente, empezó poco a poco a nacer dentro del pueblo ucraniano un intento de disidencia en contra del régimen. ¿Y qué es lo que hizo Stalin y sus cercanos frente a esto? Seguir de forma agresiva, imponiendo medidas aún más restrictivas. Después de esto pasó la confiscación de alimentos. Claro, lo que el pueblo ucraniano no fue capaz de dar aquellas cantidades ingentes de grano, lo que pasó a decir el gobierno central es, bueno, como tú me tienes que dar este grano, si no me das el grano, yo me llevo el resto de tus cosas y las vendo por el precio de tu grano. Entonces empezaron a confiscar pues otros tipos de alimentos, muebles, utensilios, animales. Incluso se empezó a obligar a la gente a moverse de su propia ciudad para trabajar en esos kolkhots a cambio de unos sueldos que teóricamente pagaban la falta de entrega de grano. Pero aquí llega el quizás momento más interesante de todo, y es que en enero de 1933 Stalin ordena la prohibición de salir de Ucrania. O sea, Ucrania y el norte de Kuban pasan a volverse un gran campo de concentración. Es decir, se prohíbe la salida de estos granjeros, lo que deja a unos granjeros sin tierras, con lo poco que tenían robado extraído, y mejor dicho, expropiado, para ser más correctos, por parte del régimen, pobres, hambrientos y además con la imposibilidad de tratar de emigrar a otras partes del país o incluso salir de la URSS para buscar trabajo y buscar riqueza. Esto poco a poco acaba fraguando simplemente las condiciones para una matanza extrema. Vale, aunque la verdad es que a día de hoy, que es una cosa que no quiero hablar, no están muy claros los datos. Se calcula que alrededor pudieron morir unas 6 o hasta 7 millones de personas durante los 2 años que duró el Holodomor, 1932 y 1933. Vale. Quiero ver sobre este punto que he comentado, y que creo que es una de las cosas más importantes que hay que hablar sobre el Holodomor. El problema del Holodomor es que no solo nos demuestra la crueldad del régimen soviético, sino además la capacidad que tenía Stalin para manipular a la prensa. Aquí quiero decir varias cosas. Lo primero, es importante entender que Stalin durante su juventud fue redactor en varios periódicos, entonces conocía el poder que tenía la propaganda. De hecho, es muy famoso en su ascenso al poder, con la muerte de Lenin, las famosas fotos trucadas, que es que os voy a interponer alguna, en las que Stalin elimina personas de fotos con Lenin, se pone a él mismo, coge fotos en las que estaba él solo y hace como si estuviese rodeado por grandes multitudes que lo alaban. Bueno, pues repite un poco esa estrategia con el Holodomor. ¿Qué pasa?
que en aquel momento Europa vivía la famosa política del apaciguamiento, que tanto conocemos por otro hombre con bigote, del que no hemos venido, como ya he dicho, a hablar. Entonces, buscando evitar la respuesta internacional, que recordemos que tenía mucho miedo a la URSS por lo que representaba como el éxito del socialismo y por tanto la amenaza al capitalismo occidental, y no parecía inmiscuirse. Pero es que además a esto se añade otra cosa, la propaganda externa del régimen y la propaganda interna del régimen. En la parte de la propaganda externa, yo recomiendo, la verdad, quiero buscar un nombre, no lo voy a encontrar. Bueno, aquí está. Recomiendo la película Mr. Jones, que habla sobre la lucha entre Walter Duranty, en aquel momento corresponsal del New York Times en Moscú, que fue muy famoso por encubrir la matanza y por enviar cartas a Nueva York diciendo que era toda una mentira, que realmente sí que se habían colectivizado las granjas, pero que no había matanzas, que muchas veces se repartía grano entre los habitantes ucranianos si se veía que estos podían estar en situación de hambruna. Y Gareth Jones, que era un periodista europeo, que al revés llega a Ucrania y se encuentra con la matanza y con la muerte de cientos y cientos de civiles a diario. Vale, esto por una parte. Luego ahora tenemos el gran problema a lo largo del Holodomor por parte de la propaganda interna. Y es que el régimen de Stalin, conocedor de lo que estaban haciendo, trató en todo momento de encubrirlo. Por una parte, hecho con este discurso oficial de que era todo por un sacrificio por la industrialización del país, y este intento de no permitir que las noticias de la hambruna llegaran a Europa, pero también tratando de encubrir a posteriori las muertes. De hecho, se prohibió por ley, entre muchas comillas, se encuentran cartas en las que oficiales del partido dicen a sus inferiores que no puede permitirse que se firmen certificados de defunción por hambre, que se sustituyan por términos como vejez, tifus, falta de sueño o cosas así. Además, en el 1933, todas las actas de muchos de los pequeños pueblos de Ucrania son trasladadas a Moscú, donde son puestas bajo llave por parte del partido, y muchas de ellas luego desaparecen durante las épocas posteriores. Además, a todo esto se une que como el Holodomor acabó con muchos pequeños poblados y muchos asentamientos agrarios sobre todo de la Ucrania del Este, a día de hoy no se pueden categorizar, o sea, no se puede buscar un valor nominal, porque tú no sabes cuánta gente puede vivir en un asentamiento que ya no existe, sin más. Y eso es un poco la verdad. Entonces, para acabar, respecto a la respuesta internacional, primero, que la respuesta por parte de Europa sí que hubo una cierta crítica, es muy famosa la crítica literaria, ¿no?, de George Orwell, el famoso Rebelión en la Granja, pero a nivel político las élites europeas, en un momento, mejor dicho, poco después, aliadas de Stalin en la Segunda Guerra Mundial y en el posterior desarrollo de la paz, fueron en general bastante laxas con este tipo de matanzas y este tipo de crueldad hechas por parte del régimen. Aunque también tengo que decir que, como también ya es muy conocido, con la muerte de Stalin, que muere en el 53, mejor me equivoco, pero 53, estoy casi seguro. Vale. En los gobiernos posteriores, muy famoso pues Gorbachev o Khrushchev, sí que son muy revisionistas con el periodo histórico y son los que empiezan a sacar a la luz parte de las matanzas y de la crueldad por Stalin, los asesinatos de Estado, el intento de eliminación de sus opositores políticos. Es cuando se empieza a sacar se empieza a sacar a la luz todo esto, pero no se saca realmente con el objetivo de buscar medidas efectivas, sino de simplemente demonizar al gobierno de Stalin en pos de proponer al pueblo, esta vez sí, como una nueva reindustrialización del régimen soviético. Y yo creo que eso es todo. Si tienes algo que preguntar, algo que no se me haya entendido. O sea, dices que los ucranianos valoraban mucho sus tierras, pero también fueron partícipes de esta revolución, ¿no? O sea, digo, no era un castigo, a lo mejor había algún factor más. De hecho, no realmente. Ucrania, durante la guerra entre el 17 y el 22, o sea, sí que evidentemente zonas de Ucrania que apoyaban a los soviéticos, pero fue uno de los grandes bastiones del Ejército Blanco, diría. Esto ya no es un dato que tenga seguro, pero estaría casi seguro de que la zona oeste de Ucrania es segura, y diría que incluso la zona centro de Ucrania fue un gran bastión del Ejército Blanco, el Ejército zarista, o sea, la resistencia. O sea, no, Ucrania nunca ha destacado. Piensa más que al momento de la revolución Ucrania está ocupada por la guerra, o sea, no tiene tampoco poder efectivo.
Esto cuando hablamos típico de las tropas entraron en Rusia, pues Rusia es lo que es la zona este de la Unión Soviética, pues eso, Ucrania, tanto lo que son pues Bielorrusia. Pero no tengo eso tan claro. De hecho, si mientras me hacéis otras preguntas, lo podría buscar. Pero no, voy a confiar en mi capacidad. ¿Alguna pregunta más o...? No, yo la verdad que no tengo ninguna pregunta y bueno, como se suele decir, se deja lo mejor para el final, ¿no? Exacto. Y Sí. bueno, nos vamos a remontar un siglo antes de lo que se han remontado mis compañeros, siglo XIX. Como todos sabéis, África fue dividida en el Tratado de Berlín, que duró del año 1884 al año 1885, en el cual todo el continente africano se dividió de forma bastante peculiar por las potencias europeas. Es decir, trazaron las fronteras, como se suele decir, con lápiz y cartón. Bueno, una de las principales potencias europeas que eligió o que conquistó uno de estos países fue Bélgica, perdón. Bélgica, gobernada por el rey Leopoldo II, hizo, hablando de genocidios, un gran genocidio y una esclavitud en la República Democrática del Congo, antiguamente Zaire. Y bueno, en lo que respecta a Ruanda, Bélgica hizo una gran división en Ruanda. Ruanda en aquella época y hasta el genocidio estuvo dividida en dos etnias, la etnia Hutu y la etnia Tutsi. La etnia Tutsi era la etnia más dominante que poseía mejores empleos, mejor calidad socioeconómica e incluso gobernaba. Y luego la etnia Hutu era la etnia que tenía condiciones de vida más precarias y vivía peor. Bueno, básicamente lo que pasó fue que Bélgica realizó como tarjetas mediante la cual se identificaba a cada persona si era de una etnia u otra. Y con esto nos remontamos al 6 de abril del año 1994. Os preguntaréis, ¿qué pasó este día? Bueno, este día comenzó el genocidio de Ruanda. Os preguntaréis, ¿cómo comenzó? Bueno, principalmente comenzó porque el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi estaban en un avión y su avión fue abatido por las milicias Hutus. Ambos presidentes eran de etnia Tutsi, así que su avión fue abatido. A consecuencia de esto, comenzó el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda comenzó el 6 de abril, bueno, más concretamente el 7 de abril de 1994, hasta el 17 de julio del mismo año. Este genocidio fue organizado sistemáticamente por la etnia Hutu, la cual asesinó, incluso violó a 200.000 mujeres de la etnia rival, O sea, sí, asesinó. Y bueno, me gustaría aclarar que también la gente suele preguntar, ¿qué pasó con la Corte Penal Internacional? Bueno, y la ONU. Bueno, principalmente la ONU decidió de una forma bastante inteligente y decidió no intervenir en el genocidio porque supuestamente se creía que era cosa de un día y que no iba a ser necesario intervenir. O sea, de una forma bastante inteligente, de forma irónica. Exacto. Inteligente de forma irónica. Perdón si se me ha malinterpretado, pero bueno, ya hablaré con mi compañero. Y bueno, aparte de eso, como ya he dicho, tuvieron la maravillosa idea de no intervenir. Y tampoco querían intervenir las potencias europeas, en especial Bélgica. No quiso intervenir para no rememorar acciones del pasado. Y bueno, y ya la gente se preguntará otra vez. ¿Y la Corte Penal Internacional y la ONU y las Cortes de la ONU qué hicieron? Bueno, para empezar, la Corte Penal Internacional se fundó en el año 2002. Así que un poco complicado intervenir en un conflicto que fue años atrás, creo yo, vamos. Pero, sin embargo, la Corte Penal de la ONU enjuició y condenó a 93 personas, las cuales fueron encarceladas. Soy de nuevo la voz en off
ya que estoy sin cobrar para corregir estos historiadores de pacotilla. No existió un tratado de Berlín, sino que fue la conferencia de Berlín. Y además no fue en esta cuando se dio el territorio de Ruanda a Bélgica, sino que Ruanda era una colonia alemana que fue traspasada a Bélgica tras la Primera Guerra Mundial. Y por último, y de hecho más importante, aunque no lo parezca por su terciopelada voz, Javi Orbe, en el fondo, siempre ha sido un extremista tutsi que defiende que el avión fue abatido por las milicias Hutus, lo que no es un dato oficial y es un dato, de hecho, bastante discutido. Pero bueno, dejémosle en sus sesgos. Pues nada, muchas gracias y os dejo con el final del podcast que merece la pena. Y bueno, me gustaría recalcar que ahora mismo Ruanda es un país relativamente moderno en comparación con sus homólogos. Es súper relativamente moderno y que está viviendo una época bastante estable económica y políticamente. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cuántas víctimas hubo en el genocidio? Bueno, en el genocidio se estima que hubo entre 500.000 y 1.000.000 de víctimas en menos de un año, lo cual es algo bastante sorprendente. Un salvaje. Sí. ¿Y qué usaban para asesinar? ¿Iban armados con ametralladoras? ¿Era el ejército que lo llevaba o cómo se organizaban? Bueno, es bastante curioso porque el Frente Popular Ruandés y el ejército eran dos ejércitos que están formados por gente de naciones distintas. Entonces, lo que solían hacer era, solían asesinar concentraban a la gente en estadios o en iglesias había dos opciones. Una, o las dejaban ahí encerradas y morían de hambre, como se hizo en el genocidio que ha comentado mi compañero Ignacio, el Holodomor. O la opción más común, en iglesias, entraban en iglesias y empezaban a disparar sin ningún tipo de complejo a la gente que estaba ahí. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Dos cosas. La primera, que lo he estado buscando y exactamente como he dicho, para dejarlo claro y tener un poco de rigor, el territorio de Ucrania fue primero bastión del ejército blanco zarista y después fue una provincia secesionista. Y luego, respecto a la pregunta, perdón, quería hacer la aclaración. Respecto a la pregunta, me hace muy interesante entender. ¿Hubo algún tipo de reprimenda? ¿Cuál fue la actuación internacional frente a la matanza de Ruanda, hoy tan conocida, pero parece, por lo que cuentas, que en aquel momento poco frenada? Sí, a ver, la verdad que a ver, la verdad que como tú dices, que de la gran cantidad de personas que cometieron actos tan viles como asesinar a una persona, de esas miles de personas, solo 93 fueran juzgadas y condenadas, me parece un poco contraproducente, ¿no? Porque digo, no me parece bien que asesinas a tantas personas y solo 93 fueran condenadas, asesinadas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y me plantea otra pregunta que puedes decir no responder, pero de un corte quizás más de opinión. Bueno, sí. Perdón, es que esto es un lío, pero me parece interesante la pregunta y creo que puede salir un videocorte interesante. ¿Crees que una persona que mata sin culpa debería ser encarcelada? Que es una cosa que se habla mucho de la matanza de Ruanda. Bueno, primero, perdón por interrumpirte. Nada, perdón. Y a ver, yo creo que una persona que, como tú dices, mata sin culpa, has dicho. Sí, me refiero. O sea, si tú matas por convicción moral, pero no crees que exista un mal en tus actos. O sea, ¿sabes lo que digo? Por ejemplo, por cambiar de tema, un soldado de la guerra. Que yo, siempre que se habla de la matanza de Ruanda, siempre escucho ese debate ético sobre que la matanza de Ruanda, o sea, no es una matanza organizada como el Holodomor o la masacre de Armenia. Es una cosa moral, de que ellos sentían que moralmente es lo que tenían que hacer, porque era un pueblo, entre muchas comillas, invasor. A ver, principalmente yo creo que estaban tan cegados por el fanatismo de que la etnia Hutu era la etnia
oprimida, sí, era la etnia oprimida y que llevaba sufriendo mucho tiempo, que estaban tan cegados por el odio y por y por todo lo que llevaban sufriendo durante tanto tiempo, que estaban cegados por el fanatismo, que no tenían, o sea, igual que lo digo los Hutus, lo digo los Tutsis, ambas etnias estaban cegadas por el fanatismo y yo creo que al ser tan fanático no tienes raciocinio y no puedes pensar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque están cegados por yo defiendo lo mío, ¿sabes? Sí, entiendo lo que dices. Perdón por haberte puesto en un compromiso, pero me pareció una cosa interesante. Te dejo seguir. Y bueno, yo la verdad que mi aportación aquí ya ha concluido. Y bueno, me gustaría, para terminar, agradecer a los limitados oyentes que tenemos por ahora. Pero bueno, espero que les haya gustado y que esto vaya mejor. Bueno, yo espero que los oyentes no sean tan limitados y aseguro que suponiendo la mejora del primer podcast a este, todo va a ir a mejor. Entonces, que hable Jaime. Bueno, mejor calidad que cantidad. Mejor calidad que cantidad. Bueno, Que eso siempre, hombre, eso siempre. Y si la siguiente vez no estamos en un marrón como este, pues hombre, será calidad y más facilidad para hablar. Que las cosas que nos comentasteis mucho es que queríais que hiciésemos un tono más informal, pero hombre, con estos temitas que nos dais, no es fácil hablar a la ligera. Complicadillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha salido todo relativamente bien. Entonces, todo hecho, un día más aquí estamos, Omerta Podcast, vuestro futuro podcast de confianza. Nos vemos el mes que viene. Espero que hayáis disfrutado. Gracias por todo el apoyo. Espero leeros por comentarios. Esperamos claramente a seguir recibiendo sugerencias para poder mejorar este, por ahora bueno y increíble, maravilloso, gargantesco podcast. Nos vemos el mes que viene. Es que me quedo sin. Lo bueno que va a ser esto es que me quedo sin. Así que nada. Moltes gràcies. Adiós.